Pendientes de China, mirando a Japón y con enfoque puesto también en la NASA, en esta misión Artemis II, que es una de las principales noticias del día de hoy. Nosotros vamos a mirar a la geopolítica, vamos a mirar a este discurso de Donald Trump, estos últimos ataques por parte de Irán, y como siempre lo hacemos con los mejores expertos. Hoy tenemos a Cristian López, director de Egeo. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Hola Sergio, muy buenas tardes. Encantados de contar contigo por aquí, contando ya las horas para este discurso de Trump a la nación con el presidente de Estados Unidos, que hoy volvía a cargar contra la OTAN. Decía que Irán le ha pedido un alto el fuego. Se dice ahora, funcionarios de la Casa Blanca apuntan a que va a repetir este plazo de 2 a 3 semanas para finalizar esta guerra. Cristian, ¿qué esperas del discurso de Donald Trump? Este discurso no va a ser, Sergio, para explicar la guerra. Es el inicio para ir saliéndose de la guerra de una manera un poco elegante y un poco victoriosa. Es una preparación psicológica al público, sobre todo, de acuerdo a las estimaciones. Yo nunca he creído mucho en las encuestas, francamente, ni en estos sondeos, ya que, sobre todo, Estados Unidos es un sistema y ese sistema tiene un brazo muy fuerte, que es el brazo de la comunicación. Hay un control de los medios y de la narrativa. Y las encuestas o sondeos de opinión son un brazo más de esto, pero aún así, en la percepción te siembran esa idea y afectan a los políticos, ¿no? Entonces, Trump está haciendo una contención de esa crisis, está haciendo una preparación, o creo que va a ser una preparación de una salida de Irán en las próximas semanas. Tiene que ser ya algo en el corto plazo, porque algo que sí es real, que sí pega en el bolsillo directamente de los estadounidenses y de muchas personas en el mundo, es el tema de la inflación. Eso es innegable, eso se nota día a día, y los que tenemos familiares en Estados Unidos lo sabemos, nos lo comunican, entonces es una cosa real. También me parece que esto, Sergio, va a ser una transferencia de responsabilidades hacia sus aliados. Trump ya hizo lo que cree que tenía que hacer. Su narrativa siempre fue el tema de la disuasión nuclear, evitar que Irán tuviera armas nucleares, aunque de fondo está el control del estrecho de Hormuz y de este flujo estratégico en el mundo energético, del control de ese paso. Pero en la bandera que se va a sostener va a ser: yo quiero evitar que no haya armas nucleares en Irán, con estos bombardeos, sobre todo de los bombarderos pesados, los B-2, los Spirit, que tienen bombas hasta de 900 kilos y que penetran fuertemente en las montañas o en las instalaciones nucleares que están muy bien localizadas, que fue lo mismo que hicieron el año pasado. Este año agregamos un bombardeo, yo creo que fue, o hasta ahorita ha sido brutal, el bombardeo que también han hecho sobre Irán. Si bien moralmente la mayoría de la gente ve lo que hace Irán como respuesta y cómo se ataca Tel Aviv y otras ciudades de Israel, si vemos los mapas de los bombardeos en Irán, prácticamente toda la parte oeste y centro han sido bombardeadas, todas las instalaciones estratégicas. Entonces, Estados Unidos creo que tiene la bandera perfecta para decir no va a tener Irán un arma nuclear. ¿Qué es lo que creo que se está dificultando, Sergio? Que Estados Unidos tampoco se puede salir así como así. ¿A qué me refiero? Necesita dejarle a Israel aliados regionales. Por eso ya está ahí un poco el tema de los Emiratos Árabes, porque Israel va a querer seguir en esa guerra, porque si para Estados Unidos había una caducidad, es un tema de objetivos. Entramos, cumplimos objetivos y nos vamos. Pero para Israel no. Israel lo vende a sus poblaciones. Su narrativa de Netanyahu es un tema de existencial, de sobrevivencia. Y entonces declaran una guerra total contra Irán. Quisieran ellos desaparecer del mapa todas las montañas y todas las ciudades de Irán, cosa que es muy complicado. Entonces Estados Unidos también tiene que dejarle suministros y apoyo logístico de inteligencia, etcétera, a Israel, y dejarle aliados regionales, aliados que le puedan ayudar a Israel en esta encomienda, porque ya vimos que en la parte sur de Arabia, de la península arábiga, los hutíes ya entraron a la guerra, ya se están adjudicando algunos ataques hacia Israel. Entonces, si dejan solos a Israel y no hay aliados regionales en el Golfo Pérsico, se le puede complicar mucho a Israel.
Bueno, pues pendientes de Israel y de este discurso de Donald Trump, se siguen filtrando algunas de las cuestiones clave. Funcionarios de la Casa Blanca anuncian que Trump va a ofrecer actualizaciones operativas. Va a destacar los éxitos logrados en el cumplimiento de los objetivos en Irán durante el discurso de esta noche. Se espera un discurso en torno a los 20 minutos. Se espera que sea a eso de las 3 de la tarde en España. Ya les decimos, con programación especial en Negocios Televisión. Uno de los rumores que se está filtrando, Cristian, tiene que ver precisamente con este despliegue, con si se va a tomar o no la isla de Harg, si se van a poner o no botas sobre el terreno. ¿Crees que vamos a ver algún mensaje de este tipo por parte de Trump en el día de hoy? Es que han hecho toda su comunicación tan impredecible, Sergio, como siempre lo hace esta administración, que por un lado te hablan de salidas ya prontas, te hablan de negociaciones de paz, de los 15 puntos en el acuerdo, pero por el otro lado están enviando barcos y aviones llenos de tropas. Entonces, me parece que nuevamente la jugada es: acercamos todas las fichas al tablero y si hay una negociación, retiramos las fichas, pero negociamos desde una posición de poder. Y si la negociación no se da, ya tenemos la arquitectura establecida en la región para poder desembarcar en las islas, sobre todo en esta isla de Car. Hay una posibilidad de cada una de las cosas, Sergio. Por desgracia es tan impredecible. Bueno, estratégicamente para ellos es lo mejor que sean impredecibles. Sin embargo, hemos visto que en cuanto a Irán, a diferencia de las anteriores estrategias de bluffing del gobierno de Estados Unidos, respecto a Irán sí concretan, sí actúan. Y eso no se daba en otros escenarios, pero respecto a Irán sí han tomado acción. ¿Por qué? Porque mientras Israel dice que eso es un tema existencial y mientras Estados Unidos dice que es un tema nuclear, en realidad lo que se están peleando es ese núcleo de poder funcional llamado el estrecho de Hormuz, el flujo del 20% de la energía mundial. Entonces, si no le sacan a Irán en la negociación que haya una apertura del estrecho de Hormuz, necesariamente van a tener que intervenir. Ahora, es increíble que estemos hablando de esto de manera tan normalizada. Estados Unidos está obligando a un país a que abra su estrecho y su petróleo y su energía al mundo, cuando debería ser una decisión soberana. Ahí le dice a Estados Unidos que haga en la Florida o en los puertos de Nueva York, etcétera, ¿no? Pero bueno, así es la condición cuando hay un hegemón, así son las condiciones. Sin embargo, creo que Irán tiene un as bajo la manga muy fuerte y es mientras tenga el control del estrecho, sí está poniendo en una situación muy complicada a Estados Unidos, pero yo diría más a Europa. ¿Por qué? Porque del 20% que se concentra de energía en el mundo ahí y de petróleo por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, de ese 20% global, si lo convertimos al 100% del estrecho, el 80% va hacia Asia, pero la parte que va hacia Europa no va a llegar ni por Hormuz ni por el Mandeb. Entonces, creo que Europa va a ser la principal afectada porque finalmente los barcos que van hacia China tienen paso libre, los barcos que van hacia la India incluso, pero lo que vaya hacia Europa es lo que pasa por el canal de Suez y luego por el Mediterráneo. Creo que esos son los que realmente van a tener ciertas dificultades si los yemenitas también cierran el Golfo de Adén. Bueno, pues pendientes de las cartas que tiene todavía Irán en este conflicto, pendientes de los pasos que pueda dar también Estados Unidos, con el foco sobre todo en si hay o no una operación terrestre. Una de las informaciones del día de hoy también apuntan a que Irán prepara una movilización. Decían la semana pasada que estaban preparando hasta 1 millón de soldados y, bueno, sobre todo parece que están preparados para todas las opciones, también incluso para una operación militar. Me gustaría preguntarte por esto, ¿hasta qué punto crees que Irán está preparado para el momento en el que se pongan botas sobre el terreno? Hasta el momento han demostrado, Sergio, que preparados sí están, que llevaban de hecho varias décadas preparándose para esto. No sabemos, obviamente, si les va a alcanzar, pero tomando en cuenta las condiciones geográficas de su país, creo que tienen oportunidades. Llevan años preparándose y tienen la geografía y el conocimiento del terreno a su favor. Sin embargo, también recordemos que la guerra es poder y el poder es duro, no es ideológico, es un tema de poder o no poder.
y Estados Unidos puede bombardear todas las posiciones iraníes antes de incluso que inicie la guerra terrestre, lo cual los dejaría muy diezmados, y obviamente esa es una estrategia para irle abriendo camino a los soldados ya terrestres que puedan desembarcar. Sí creo que Irán está preparado, pero no sabemos qué tanto le va a alcanzar, sobre todo si tiene o no el apoyo de las potencias regionales como China o como Rusia. Hasta ahorita creo que lo ha tenido en temas tecnológicos, en temas de inteligencia satelital, pero ya las botas sobre el terreno ya es otro tema. Ahora, la historia también nos ha dicho que las incursiones terrestres terminan siendo catastróficas para occidentales, incluso para Rusia en Afganistán fue catastrófico. Estos ejércitos que parecían invencibles en algún momento porque durante toda la Guerra Fría nos vendieron imágenes extraordinarias y espectaculares tanto de Estados Unidos como de Rusia, pero en la práctica las cosas son distintas y estamos hablando de un país que no se va a dejar tan fácil de nadie, pero que ciertamente tiene que medir bien sus fuerzas. Respondiendo estrictamente a la pregunta, sí creo que tienen oportunidades de resistir, no sabemos si de vencer. Ahora bien, la victoria también se mide en objetivos estratégicos, no solamente se trata de aniquilar, no, al contrario. Hasta ahorita, que ya llevamos poco más de 30 días de esta guerra, creo que la victoria moral se está cargando del lado iraní, debido a que parecía que lo iban a destruir en 3 o 4 días, y llevamos 30 días de resistencia, y la resistencia en la narrativa se ve como una victoria. Aparte de que las imágenes son contundentes de los misiles hipersónicos, sin embargo, esto no ha terminado. Y no ha terminado porque quien tiene una obsesión, pues que ya raya en la locura, es Israel, con acabar con sus supuestos enemigos en la región. No digo que no lo sean, pero sí me parece que hay una obsesión más de fondo en el Estado de Israel. No sé si sea este proyecto del Gran Israel, pero definitivamente hay una obsesión de descabezar, de desmantelar a todos los vecinos que tienen como países, siendo que el Estado que crearon para desestabilizar la región después de la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el Estado de Israel. Entonces sí creo que todo esto va a cambiar ya los tableros, Sergio. Tendría que ya haber unos nuevos caminos para esto, porque si no se desaparecen mutuamente, esto va a seguir años y años, décadas, y no hay una solución. ¿Por qué? Porque hay obsesiones religiosas, pero también económicas, logísticas, geopolíticas, y esto parece que es un cuento de nunca acabar. Bueno, pues en este contexto en el que seguimos dando vueltas a lo que ocurre en Oriente Medio, hay muchas derivadas y uno de ellos es qué puede pasar a partir de ahora con la OTAN. Se espera que Trump también hable de esto en su discurso a la nación, pero ya ha dibujado un poco cuál es su argumento. Decía Trump que considera seriamente abandonar la OTAN. Dice, bueno, pues que no está cuando se le necesita, está cargando sobre todo contra Starmer y Macron, contra Francia y Reino Unido, y al parecer está hablando incluso con sus asesores más cercanos, por ejemplo Marco Rubio, para ver qué opciones hay para abandonar la OTAN, o al menos para desligarse un poquito bastante. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿qué va a suponer esta guerra para el futuro de la OTAN? Yo creo que aquí sí ya estamos viendo una ruptura estructural de la OTAN. Este desacoplamiento militar que hicieron algunos países de Europa al negarle a Estados Unidos el espacio aéreo o sus bases. Hablo específicamente de España, de Francia, de Reino Unido, de Alemania un poco. Incluso ya Italia se sumó a esta decisión europea. Es un desacoplamiento obvio, ya que ni siquiera se citó el artículo 5 del tratado, simplemente hubo una frase que será la frase con la que será recordado este desacoplamiento de la OTAN, y es: esta no es mi guerra. Pero es un discurso o es una frase de doble porque si Estados Unidos empieza a retirarse paulatinamente del apoyo que le da Europa y le deja el camino abierto a Rusia, y Rusia decide incursionar más allá de Ucrania, para Estados Unidos será muy fácil después decir: esta no es mi guerra. Para salirse formalmente y legalmente de la OTAN necesitan dar un aviso, tiene que pasar un periodo por lo menos de 1 año y hacer ya el desacoplamiento legal y formal. Pero por lo pronto basta con que digan esta frase de no es mi guerra para
para que se materialice la ruptura estructural de la OTAN. Es una pena porque también recordemos, Sergio, que para Estados Unidos, si no estás con ellos, estás en su contra. Y en algún punto donde haya una ruptura de la OTAN, Europa no solamente va a ser un exaliado de Estados Unidos, Europa puede convertirse en un objetivo de Estados Unidos. No digo un objetivo estrictamente para atacarlo, pero definitivamente ya no sería un aliado de confianza, ya no sería un aliado formal, por lo tanto, te conviertes en enemigo de Estados Unidos. Entonces, es muy peligroso, es muy preocupante que la decisión que tomaron los líderes europeos en esta ocasión, siendo que Estados Unidos intervino en apoyo a Ucrania contra Rusia, porque los primeros que adoptaron esa guerra como suya, que no era suya, hay que recordarlo, que Ucrania no es de la OTAN, Ucrania no es de la Unión Europea, y sin embargo, por cuestiones ya sea económicas o ideológicas, los países europeos, sobre todo el Reino Unido, se metieron de lleno y totalmente a defender a Zelensky. Entonces, este puede ser un parteaguas definitivamente en la historia, porque sí creo que esta ruptura transatlántica o atlántica está materializándose y ahí donde el escenario, si hacemos un poco de perspectiva, Europa, ¿qué va a hacer? Europa se va a terminar uniendo nada más como una OTAN europea o se va a ir a los brazos de China, siendo que ese sería un escenario ideal para China, pero recordemos que hay no sé si sea un proyecto formal, pero el Core 5, en donde Estados Unidos entiende que básicamente mientras las potencias estén unidas, los demás tendrán que ser sus vasallos, y en ese escenario China jugaría con Estados Unidos, y Rusia, y la India, y Japón. Entonces, ¿qué pasa a ser Europa? Eso es lo que creo que no se han preguntado, y vamos a tener que analizar también, Sergio, cuáles son las motivaciones, lo que fundamenta las decisiones de los europeos. Si es una cuestión, repito, por intereses nacionales, que no lo creo, o si es un tema nada más de salvavidas ante los desastres internos y locales que tiene cada uno de sus países. Siempre jugar la carta externa, la carta del conflicto exterior, siempre ha sido un buen salvavidas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir jugando estas cartas los líderes europeos? Bueno, pues un momento crítico para Europa, un momento de mucha tensión con Estados Unidos y un momento en el que también hay que mirar a Israel con Benjamin Netanyahu, que en las últimas horas decía que Irán ya no supone una amenaza existencial para Israel, pero al mismo tiempo decía que la guerra no se ha terminado. Hoy ministros israelíes decían que Irán no va a ser la última. Hay muchos que hablan ya de Turquía. Sí, y es que ya lo había dicho una persona de su gabinete, me parece, que el siguiente objetivo era Turquía. Es lo que te decía hace rato. Es una obsesión regional de Israel por dominar. A ver, yo siempre, y lo digo siempre con respeto a todas las religiones, pero ningún libro sagrado puede ser fundamento del derecho internacional. Llámese la Torá, el Corán o la Biblia, ninguno. Lo que le haya dicho Abraham a quien sea en el año que haya sido, no es ningún fundamento para el derecho internacional. Si no empezamos a tomar esto así de serio, vamos a seguir aceptando que un Estado supremacista como Israel sienta que todo el mundo le debe pleitesía, se sienta con el derecho de descabezar y de atacar otros países vecinos que llevan la misma cantidad de años en la región que ellos, y que incluso estaban constituidos como estados muchísimos años y algunos hasta milenios antes que ellos, como por ejemplo Persia, Irán. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién va a detener a Israel en esta obsesión regional de controlarlo todo? Y repito, parece coincidencia, pero todas las fronteras a las que aspira Israel van de la mano con este proyecto del Gran Israel, que yo espero que sea un invento de los que tienen fanatismo por las teorías de la conspiración, pero incluso políticos de Israel lo han dicho y lo han mencionado. Es preocupante porque estamos en el año ya 2026, ya pasamos el primer cuarto del siglo XXI y seguimos tomando como referencias
los libros sagrados, que son sagrados nada más para los religiosos. Es decir, el judaísmo está perfecto, pero nada más le hace sentido a los judíos. Así como el Islam es hermoso, es perfecto, es poético, pero nada más le tiene que hacer sentido a los islamistas, no nos tiene que hacer sentido a todos. Entonces, repito, no podemos seguir en pleno siglo XXI, ya pasado el primer cuarto del siglo, seguir operando el derecho internacional basado en libros de hace 2000, 3000 años. Ya creo que el mundo está harto de eso. Creo que la mayoría del mundo no puede estar sufriendo consecuencias inflacionarias de seguridad basado en estos caprichos y en estas fobias que se tienen unos a otros en el Medio Oriente. Ojalá en esta reestructura global que va a haber y es necesario que haya, y que lo primero que estoy seguro que deberá de reformarse o destruirse y crear algo nuevo es la ONU. Espero que en esa nueva estructura de orden internacional haya mecanismos un poco más sólidos y contundentes para frenar todo este tipo de obsesiones de cada estado, de todos sin excepción, obviamente que también se elimine por completo el terrorismo internacional y que por fin pueda haber estados que hablen de tú a tú con base en un derecho internacional y solamente en las reglas que la comunidad internacional disponga y no, repito, en textos sagrados que solamente le hacen sentido a quien los profesa, a quien los sigue, pero no al mundo en general. Bueno, pues el foco puesto en Oriente Medio, a la espera durante esta noche en Estados Unidos, durante esta madrugada en España del discurso de Donald Trump. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Muy buena tarde. Gracias, gracias por la invitación. Un abrazo. Nosotros, antes de terminar, vamos a mirar al nuevo mensaje por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando sobre ICE, sobre cómo van a reponer los fondos. Dice, los republicanos apoyamos